Aquel día al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en una barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una gran tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa dormido sobre su cabezal. Y le despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, Silencio, enmudece. Y él les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, ¿por quién es este que hasta el viento y el mar les reconoce? Gracias, Señor, por todas las maravillas que haces en nuestras vidas, por tantos regalos que nos das, por reconstruirnos, por reafirmar nuestros pasos, por llenarnos de vitalidad. Muy buenos días, mi nombre es Martín Tolosa Salache y les saludo aquí desde la ciudad de Medellín. La cita central del Evangelio que meditaremos hoy es Marcos 4, del 35 al 41, Marcos 4 del 35 al 41, y es conocido como la tempestad calmada. Es un relato corto cargado de muchos detalles y símbolos. La travesía, el mar, la tormenta, la barca, e incluso menciona otras barcas. Pero encontraba yo en mi oración una invitación a centrarme en la escena pedagógica que sucede en la barca. Y por eso yo abordaré dos aspectos: las actitudes en la barca a lo largo que sucede el relato y la enseñanza del maestro para el discipulado. Después de que Jesús tuviera la iniciativa de invitar a la travesía con una intencionalidad misionera, es que sucede el episodio de la tempestad. Dice el texto que Jesús dormía y que los apóstoles lo despertaron llenos de miedo porque el viaje misionero se ha convertido en algo muy peligroso. Primero reconocen quién es el maestro, eso sí, ese es un rasgo importante del discipulado, pero parece que lo hicieron de una forma algo agresiva. Es como si le dijeran en el lenguaje de hoy, maestro, ¿a usted no le importa si nos hundimos? Es como una declaratoria de responsabilidad. Pero Jesús él responde con otra enseñanza. Se pone en pie y en silencio encara la situación sin vacilar. Emite una orden determinativa, actúa en forma positiva y luego viene la calma y la tranquilidad. Aquí yo encontraba algo muy curioso. Durante la tempestad Jesús no le habla a sus discípulos, pero ahora que todo está tranquilo, Jesús los cuestiona con dos preguntas sobre el miedo y la fe. ¿Por qué son tan cobardes? ¿Por qué tienen miedo? Desde luego que es normal que los discípulos sintieran temor, es una reacción natural, lo mismo hubiera podido pasarnos a nosotros. Pero al tratarse de discípulos, lo normal es que en esa situación de pánico apareciera la fe. Pero no, ellos después de que les hicieran esas dos preguntas se volvieron a llenar de temor. Ellos tienen temor en dos momentos. Primero, ante la violencia del mar. Y segundo, ahora cuando el maestro los cuestiona con esas preguntas. Se quedaron en silencio porque se olvidaron quién es el maestro. Y por eso se cuestionan. Los discípulos van de temor en temor. Y así podemos ir nosotros en la vida. En la vida tenemos que afrontar tormentas. Y cuando llegan las tormentas, enseguida vienen también las pesadillas. Recuerdo cómo en la pandemia todas nuestras seguridades se tambalearon. Experimentamos sombras de dolor y de angustia. Fue la cruel pedagogía del virus. El hecho hoy de que el mundo desaparezca hoy por una guerra nuclear, por el problema con Rusia, también causa zozobra. Y lo mismo puede suceder con el mundo por causa del cambio climático. Eso genera pánico, para algunos terror, todo lo que está sucediendo, las inundaciones, los desastres. Pero no hay que ir tan lejos. En la vida nosotros experimentamos experiencias cargadas de temores e inseguridades de diverso índole. Fracasos, desamores, soledades, una enfermedad, la falta de trabajos
o la falta de recursos también pueden generar angustia. Pueden llevarnos, como dice Shioran, a las cimas de la desesperación. Es posible que nos llenemos de miedo y también nos preguntan por qué no tienen fe. Y es que puede ser que nuestra fe esté dormida. Por eso cuando vienen las tormentas sobreviene la zozobra. Y si la fe está dormida, pues desde luego hay que despertarla. San Agustín interpreta que cuando Cristo se durmió, fue que se levantó la tempestad y corrieron peligro. Y eso es lo que sucede con nuestra fe. Si se duerme, corremos peligros. Y agrega San Agustín, eso es precisamente lo que significa el dormir de Cristo. Cuando alguien se olvida de su fe, corre peligro. La otra vez empecé a cuestionarme porque yo quería estudiar una maestría y no conseguía recursos y esperaba hacerlo cuando tuviera pues dividendos económicos, pero pasó el tiempo y no me ocurría. Hasta cuando mi hermana me dijo que tomara la decisión de estudiar, así no tuviera recursos pues me inscribiera, que algo sucedería, que creyera que Dios es providente. Y así fue. Me inscribí. Y al rato aparecieron los recursos para ir a la entrevista y aún más apareció un buen caso en Bogotá, un caso de derecho tributario con el cual pude pagar 16 millones del primer año. Fue algo maravilloso. Y este ejemplo me llevó a entender dos cosas. Primero, que el gran paso para cumplir un sueño es tomar la decisión de realizarlo. Después los recursos aparecerán porque Dios es providente. Y segundo, que no puedo tomar decisiones desde la carencia, sino desde la abundancia. Pero lo que es más importante, cuando se vengan dificultades, hay que despertar a Cristo en nuestro corazón y decirle, Señor, nos estamos hundiendo. Gritarle, yo me estaba hundiendo, quería estudiar y pues no se podía. Y eso influía en mi ambiente laboral. Las dificultades son olas, pero ellas se calmarán. Hay que dejar que Cristo despierte nuestra fe, hay que despertarlo a Él. Y con mayor razón si nosotros fungimos como discípulos, pues la fe es el distintivo perfecto del discípulo. Cuando levanto mi fe, yo puedo ver dónde estoy y quién soy. Saberme bendecido, saberme que Dios provee. Dice la Constitución de Vermont en el numeral 5 que a la revelación hay que recibirla con fe. A Dios hay que recibirle con fe. Hay que prestarle el homenaje del entendimiento y de la voluntad. Eso está en el numeral 5 de la Dei Verbum. La fe entonces es la respuesta a ese Dios que se revela. En el derecho penal se habla de dos categorías, del saber y del querer. Saber qué es el delito y querer hacer el delito. Y si hay el saber y el querer, pues viene la consecuencia, la pena. Y lo mismo aplica para la vida. Saber quién es Jesús. Un discípulo da cuenta de su identidad cuando responde quién es Jesús, quién es el maestro. Es el Dios de la victoria, Él no es un fracasado, es un Dios providente. Tenemos que saber responder quién es el maestro y desde luego saber lo que en verdad queremos y tomar la decisión de querer buscarlo. Saber quién es Jesús y querer buscarlo. Saber qué quiero y optar por la decisión de cumplir sueños de manera determinativa. El Evangelio de hoy nos hace una invitación fuerte a seguir manteniendo nuestra vida en la confianza en el Señor, a responder con fe a ese Dios que se revela en nuestras vidas. Es un momento propicio para preguntarnos si yo también increpo a Jesús cuando sobrevienen los problemas. Respondo positivamente, de pie, en silencio, cuando hay dificultades, o lo hago culpando a otros. Es un día para responderme quién es para mí quién es que hasta el viento y el mar le obedecen. Feliz día.